Delincuentes se hacen pasar por él, solicitando dinero a personas ingenuas, a cambio de una supuesta membresía que les daría acceso exclusivo al emir de Dubái. Estos estafadores alegan ser intermediarios, prometen encuentros VIP y eventos exclusivos. Es fundamental destacar que el auténtico príncipe Fasa nunca solicitaría dinero de esta manera. Y aunque las autoridades de Dubái han estado tomando medidas para frenar estas estafas, se insta al público a verificar la autenticidad de cualquier comunicación antes de realizar algún pago. Algunos de los comentarios de personas estafadas han revelado una situación alarmante en la que la víctima está siendo manipulada por un estafador que se hace pasar por el príncipe Fasa de Dubái. En este caso, el estafador ha establecido una relación aparentemente cercana con la víctima, mostrándose educado y preocupado por su bienestar. El giro en la estafa ocurre cuando el falso príncipe promete visitar la ciudad de la víctima en sus próximas vacaciones, pero le solicita gestionar reservas de hotel, alquiler de automóviles y transferencias de dinero a través de un ejecutivo de cuenta del Banco de América. Y la insistencia en manejar transacciones financieras son señales claras de una evidente estafa. La víctima expresa preocupación, indicando que la situación se ha vuelto inquietante. Es crucial que las personas en estas circunstancias denuncien estos casos a las autoridades y dejen de seguir las indicaciones del estafador para evitar mayores consecuencias. Este modus operandi adicional revela la sofisticación de la estafa, donde los estafadores se aprovechan de la buena voluntad y generosidad de la víctima. En un caso, los impostores argumentan que para ser bien recibidos en los palacios del emir de Dubái, es necesario presentarle obsequios, como túnicas exclusivas, mostrando un catálogo de imágenes de túnicas tomadas de internet. Con ello, pretenden persuadir a las víctimas para que depositen dinero para la compra de estos regalos ficticios. La falta de autenticidad en las imágenes y la solicitud de dinero revelan claramente la naturaleza fraudulenta de la situación. Otro enfoque de estafa consiste en solicitar donaciones para supuestas instituciones benéficas respaldadas por el príncipe Fasa. Este método juega con la compasión de las personas y las motiva a contribuir económicamente para causas aparentemente nobles. Además, los estafadores también se hacen pasar por colaboradores del príncipe, prometiendo visas de trabajo con salarios exorbitantes. Esas tácticas explotan la desesperación y aspiraciones económicas de las víctimas, llevándolas a depositar el dinero con la falsa esperanza de obtener beneficios significativos. Es fundamental que el público esté alerta ante estos engaños y denuncie cualquier actividad sospechosa a las autoridades. Cabe mencionar que el príncipe Fasa no maneja sus redes sociales. Un aspecto notorio de la estrategia de los estafadores en esta situación es su habilidad para utilizar un lenguaje seductor y expresar afecto, llegando incluso a decir te amo y a emplear frases hermosas que buscan enamorar a los usuarios en diversas plataformas. Esta táctica pretende establecer una conexión emocional rápida y profunda con las víctimas, generando confianza y desviando la atención de las señales de alerta. Al utilizar un tono afectivo, los estafadores buscan crear una falsa sensación de intimidad para facilitar la manipulación emocional y eventualmente persuadir a las víctimas para que realicen acciones perjudiciales, como es el envío de dinero o la revelación de información personal. La astuta combinación de afecto y engaño subraya la importancia de que las personas se mantengan vigilantes y conscientes de las tácticas utilizadas por los estafadores en línea. La estafa que implica suplantar la identidad del príncipe Fasa de Dubái revela una trama compleja y calculada por parte de los delincuentes. Al aprovecharse de la buena fe de las víctimas, los estafadores emplean tácticas como la compra ficticia de obsequios para el emir, donaciones caritativas y ofertas de empleo con salarios elevados.
Estos engaños, combinados con la ausencia de pruebas reales y la solicitud constante de dinero, resaltan la necesidad de que el público esté informado y alerta. Es vital que las personas reconozcan las señales de las estafas y denuncien cualquier actividad sospechosa para prevenir posibles consecuencias negativas. La cooperación con autoridades y la difusión de información son herramientas cruciales en la lucha contra este tipo de fraudes que buscan explotar la confianza y generosidad de quienes caen en sus redes. Ahora, cuéntanos en comentarios, ¿has tenido alguna experiencia similar? Si te ha gustado el video, no olvides compartir, dar me gusta y si aún no te suscribes, hacerlo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros interesantes videos. Hasta la próxima, gracias por ser parte de esta comunidad.